un año grabamos un video a partir de un esquemita que venía en uno de tus libros que publicaste. Un esquema, no un esquemita, maestro. Tenga respeto por las contribuciones intelectuales de uno. Es correcto, es correcto. Nos prometimos que íbamos a volver a esta silla y frente a estas cámaras para platicar de algún otro capítulo, de algún otro modelo, etcétera. Recordar quizá que ese libro tuyo de la alquimia del legado habla de 5 retos de las empresas familiares, ¿no? Habla del reto del legado, el reto de la gobernanza, el reto del crecimiento, el reto de la sucesión y el reto de la cohesión. Sin embargo, de todos esos 5 retos, quizá el de la gobernanza termina siendo capital porque es sobre la estructura justamente sobre la que se va a fundar el avance de la familia en un sentido, ¿no? Y los clientes frecuentemente nos preguntan porque hay roles distintos en los diferentes órganos de esa arquitectura y cada uno tiene sus especificidades, sus jiribillas, sus chanfles. Me gustaría poder platicar contigo un poquito sobre 3 roles en particular que creo que han sido relevantes y que hemos jugado de diferentes formas. Tanto los hemos visto con diferentes órganos y a veces incluso nos ha tocado jugar ya sea interinamente o permanentemente en alguno de estos órganos, alguno de estos roles. Me gustaría que abordáramos un poquito sobre el rol del presidente del comité de accionistas, digamos, el presidente de la junta directiva, y por ahí uno que puede parecer más humilde, pero que también tiene su trascendencia, que es el secretario. Entonces quizá entrémosle, seamos sistemáticos y nos vas contando cómo los concibes tú de forma sencilla y por dónde van, y yo ahí te voy interrumpiendo, haciendo preguntas. Démosle. Mira, vamos a empezar por arriba, ¿no? Por el presidente del comité de accionistas. Yo creo que lo primero que hay que comprender es que no siempre existe un comité de accionistas. Nosotros los vemos mucho por el tipo de organizaciones a las que ayudamos, que son demasiado grandes ya como para solo contar con una junta directiva, pero no tan grandes como para perder relación con todos los accionistas, y tienes que tener un comité intermedio que te asegura de que estás en contacto con todos los accionistas y la junta directiva tiene un enganche con ellos a través de este comité de accionistas. Especialmente en las empresas familiares, donde como todos los accionistas son familiares, ese enganche es muy importante, ¿no? Pero digamos que el presidente del comité de accionistas para mí tiene como 4 grandes funciones y 4 maneras de hacer su trabajo. Primero es representar a todos los accionistas y velar por la cohesión entre los accionistas. Y la palabra clave es todos los accionistas. ¿Por qué? Porque puede que haya unos muy grandes y otros muy pequeños, pero siguen siendo accionistas. Y además, en muchas ocasiones siguen siendo familiares, con lo cual si no los atiendes bien, empiezas a generar mucho ruido y mucho problema. Y tener a una persona de la organización, de los accionistas y de la familia pensando en todos los accionistas, en las distintas sensibilidades, es muy importante, ¿no? Después, creo que hay una segunda función que es velar por la buena gobernanza, por los principios de lealtad, transparencia y diligencia, ¿no? Alguien que tenga clara la arquitectura de órganos y siempre la esté defendiendo desde arriba. El tercero es más técnico, más relevante, porque estos son órganos que normalmente no se reúnen mucho, pero cuando se reúnen ven temas muy importantes. Y muy importantes porque conllevan consecuencias económicas muy importantes. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que este presidente del Consejo de Accionistas o del Comité de Accionistas debería generar consenso alrededor de 4 o 5 grandes decisiones que eventualmente surgen, ¿no? O se plantean. Una muy interesante es ayudar a que los accionistas comprendan este balance entre dividendos, reinversión y deuda. Algo que les pasa a muchos CEOs es que oyen a los accionistas decir que poca rentabilidad está teniendo la compañía, ¿no? Y cuando te explican, no es cierto, la compañía está funcionando muy bien, está teniendo mucha rentabilidad, pero está dando pocos dividendos. Entonces, bueno, ¿pero por qué? Pobres accionistas, les están pagando poco. Es decir, lo que pasa es que el accionista lo que se olvida es de que, por ejemplo, están reinvirtiendo en la compañía gran parte de esas utilidades y entonces ya no queda para darles dividendos, pero eso lo decidieron ellos.
o también se acuerdan de alguna deuda que contrajeron en el pasado y que se está pagando con las utilidades de la compañía, pero el accionista lo que ve al final es lo que le llega mensualmente o cuando sea, claro, los dividendos, ¿no? Esa es una segunda, dentro de esta función de crear ese consenso, es una diferencia. Pero luego hay decisiones muy importantes sobre fusiones y adquisiciones, sobre compraventa de acciones, sobre las ampliaciones de capital. Son esas grandes decisiones que normalmente cambian el equilibrio de poder entre los accionistas. Esas se deben ver en el comité de accionistas. Pero digamos, el rol del presidente tiene que ver con gestionar que el diálogo y las decisiones se tomen, no necesariamente con él tomarlas, digamos, no es el mandamás, no es el gobernante de todo el sistema, sino que en realidad es, como dicen por ahí, el primero entre todos los otros accionistas que va a facilitar el proceso. Sí, yo creo que eso es muy importante. A mí me hace mucha gracia porque surge lo que yo llamo el comunismo corporativo, ¿no? Que es que, bueno, somos un montón de accionistas, pero yo tomo las acciones, por las decisiones, porque tengo más acciones que los otros. No, yo creo que ahí hay una democracia que te la dan el voto de las acciones. Y como tú dices, bien, es un puesto clave para generar los diálogos con profundidad y para crear consensos. Porque en la medida en que no se crean consensos suficientes o sólidos, eso luego te va a golpear en la compañía y seguro que en la familia, porque las decisiones no tienen la legitimidad suficiente. Quizá una pregunta nada más, quedándonos un momentito ahí con el presidente del comité de accionistas. Cuando no se trata de empresas, digamos, donde la finalidad sea meramente económica o que estén en un sector productivo, sino que se trata de alguna institución de otra naturaleza, instituciones del tercer sector, la asistencia privada, este tipo de organizaciones que también tiene su comité de accionistas probablemente en beneficiarios más amplios o en patronos. ¿Hay alguna diferencia respecto del rol del presidente? Bueno, las diferencias más sustanciales es que las decisiones fundamentales ya no suelen versar sobre dividendos, compraventa de acciones, ampliación de capital, y se vinculan más al propósito de la organización, ¿no? Pero de nuevo, son muy necesarios cuando tienes muchos miembros, muchos patronos o muchos miembros de una asociación que tienen siempre un interés, pero no pueden hablar permanentemente, no pueden estar informados permanentemente. Respetar eso, es muy importante que haya una figura que diga, oye, los que estamos siempre hablando de esto no somos los únicos, hay más gente. Bueno, quizá podemos empezar a hablar de otro de los roles, el del presidente de la junta directiva. ¿O se nos ha quedado algo en el...? Sí, hay una función que yo creo que es fundamental, que es la de impulsar la efectividad de la junta directiva desde el comité de accionistas, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Yo creo que el presidente del comité de accionistas tiene que asegurarse de transmitir la visión de todos los accionistas. Por eso él tiene que estar en contacto a veces con un montón de accionistas, ¿no? Pero se la tiene que saber transmitir a la junta directiva. La segunda, muy importante, de cómo haces que las juntas directivas sean efectivas es eligiendo bien a los miembros de junta directiva, al presidente, pero al resto de miembros, y además pagándoles bien. Yo creo que tú tienes mucha experiencia acompañando en procesos de selección de miembros de junta directiva, ¿no? Y los haces muy rigurosamente. Yo creo que eso es un valor añadido. Correcto. Y lo más importante para mí es que sea un presidente de comité de accionistas capaz de pedirle cuentas a la junta directiva. Esta diferencia entre pedir y rendir cuentas es una máxima que siempre hay que tener en la cabeza, porque es muy difícil rendirse cuentas a sí mismo. Entonces, si tienes un rol por encima de la junta directiva que les está recordando cuál fue la promesa hacia los accionistas, eso le ayuda a la propia junta directiva. Me parece interesante esa partición que haces, porque de alguna manera entra en algo que me preguntaba yo, ¿en qué medida el presidente del comité de accionistas puede también ser el presidente de la junta? O sea, porque ahí entonces estaríamos mezclando ese asunto de pedir y de dar cuentas, ¿no? Sí, o sea, para empezar, toda esta arquitectura de órganos se tiene que diseñar para cada caso. Yo creo que no hay una arquitectura estándar, ni mucho menos. Entonces es cierto que en algunas organizaciones donde tienes muy poquitos accionistas y además están
muy involucrados en el gobierno y en la gestión de la empresa, de repente no necesitas tantos estadios porque es las mismas 4 o 5 personas en sitios distintos. Lo que sí es importante, y sí les puede beneficiar, es comprender los diálogos distintos y los sombreros con los que actúas de forma distinta. Es decir, como accionista podemos ser hermanos, accionistas, miembros de una junta directiva, pero tengamos un diálogo como socios, que es distinto a un diálogo como ejecutivos de la empresa o un diálogo como miembros de la junta directiva. Correcto. Bien, llévanos entonces al tema del presidente de la junta. ¿Cuáles serían sus funciones específicas? ¿Cómo sirve al sistema? Yo creo que tiene 3 grandes, ¿no? Una que para mí es fundamental es comprender lo que quieren los accionistas, comprender ese consenso general de los accionistas, tener claro las sensibilidades distintas de los accionistas. Y cuando digo comprender y tenerlas claras, no quiere decir impulsar a la organización a cumplirlas, sino lo que quiere decir es comprenderlas y devolver en un diálogo a los accionistas por qué sí o por qué no la junta directiva está yendo hacia ese camino, ¿no? Antes hablábamos de los dividendos. Yo creo que con este tema se pone un ejemplo muy claro. Normalmente los accionistas quieren más dividendos, ¿no? Pero a veces las juntas directivas tienen que ser claros en decirles, miren, este no es un momento donde la compañía deba incrementar sus dividendos, sino que debe reinvertir más para afrontar una nueva transformación, superar una crisis, sea lo que sea, ¿no? Pero sí tienes que tener claridad de dónde les está apretando el zapato a los accionistas, porque primero te debes a ellos y segundo, es la única manera de mantener la cohesión en los accionistas, y tú no quieres grupos de accionistas con poca cohesión, tú quieres que te acompañen. Digamos que esa es la primera función. La segunda función muy evidente es impulsar la efectividad de la propia junta directiva. Las juntas directivas a veces se comportan como un grupo de amigos que llegan a darte consejos, a opinar, o gente que va al cine a ver si la película que pone el CEO le gusta o no le gusta. Yo creo que el presidente de la junta directiva tiene que marcar una agenda relevante, es decir, llevar a las reuniones los temas críticos, estratégicos que la organización tiene que llevar. Lo otro es, en esa agenda tiene que tener un balance entre el corto plazo y el largo plazo. Los ejecutivos, su naturaleza siempre les va a indicar hacer más foco en los temas de corto plazo, en los resultados del mes, del trimestre, del año como mucho. La junta directiva y su presidente tienen que ayudarles a ver el largo plazo también. Y el otro balance muy importante es entre los temas que miran hacia lo interno de la organización y los temas que miran hacia afuera, hacia el mercado, hacia el entorno. Y ese es el presidente de la junta directiva, el que tiene un rol muy importante, especialmente si no hay un CEO muy potente que lo hace. Si tú tienes un CEO muy bueno, muy experimentado, normalmente ellos incluso marcan esta agenda, ¿no? Pero si no es así, lo tiene que hacer el presidente de la Junta. Quizá aquí te hago la misma pregunta que la que te hice anteriormente, que tiene que ver más bien con cuándo se juntan el rol del chairman of the board, digamos, el presidente de la Junta, y el del CEO. Y cuándo no, porque he escuchado incluso que hay un modelo europeo, un modelo americano, hay preferencias y sensibilidades culturales. A lo mejor es parte de lo que ya me habías dicho, que tiene que ver con los tamaños de la organización y tal, pero ¿cuándo se hace esto y cuáles son las implicaciones que tiene? O sea, yo creo que más que un modelo bueno o un modelo malo, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es cómo rendimos cuentas y cómo pedimos cuentas. Otra vez. Entonces, un presidente ejecutivo de una junta directiva es un rol, yo fui subordinado de uno directamente, ¿no? Entonces, tiene que ser muy bueno gestionando la agenda de la junta directiva, y luego tiene que ser muy bueno como CEO ejecutando. Normalmente cuando esos roles incluso se juntan en un presidente ejecutivo, de una u otra manera empiezas a ver roles intermedios que hacen
como de director ejecutivo, de CEO, que lleva más el día a día para que el presidente, el chairman de la Junta, se encargue de los miembros de la Junta o incluso de los accionistas. Pero yo te diría que en todos los modelos es muy importante que esta figura tenga claro la agenda estratégica, el balance entre el corto y el largo plazo, y sobre todo que ayude al CEO o al CEO o al equipo ejecutivo a tener éxito. Porque a mí me gustan más las organizaciones donde se separa, porque es más fácil ayudar al CEO sin la responsabilidad de ser el propio CEO. Y ayudarlo fundamentalmente consiste en, primero, transmitirle la visión del accionista, ¿no? La visión y a veces la cultura de la organización, hasta qué punto tiene que respetar la cultura de la organización o incluso hasta qué punto es momento de romperla. Lo otro es complementarlo, porque nadie somos perfectos y todos los CEOs van a tener fortalezas y debilidades. El presidente de la Junta Directiva los debería fortalecer, complementando, pero sin invadir su espacio. Y por último, algo muy importante que no siempre se hace porque es muy cómodo, es darle un feedback claro y constante. No dejarlo a ciegas, decirle dónde se está metiendo en un lío y dónde no. No imponiéndole cosas, pero sí ayudándole a, mira, los accionistas o los miembros de la Junta están viendo esto. Y que tiene que ver también con cuando el Chairman of the Board tiene de alguna manera la tentación o la necesidad de incidir en un espacio que naturalmente sea el CEO, ¿no? Y que lo hemos visto también. Es complejo en momentos de crisis porque también se juntan de alguna manera ambas agendas, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental ese punto. Y nos ha tocado no solo verlo, sino vivirlo en primera persona, ¿no? O sea, definir el tipo de junta directiva que necesita ser cada momento es muy importante. Porque hay momentos donde tiene que ser una junta más colaborativa y un poco más distante y dejar más espacio a los ejecutivos, o momentos donde la junta directiva se tiene que meter casi en la operación. Nosotros nos ha tocado porque nos ha tocado presidir una junta directiva y ayudar a que ejecutara en mitad de la pandemia, de un negocio que era de público donde no teníamos el público y estábamos haciendo además una gran obra de construcción con mucha inversión. Entonces, sí, tuvimos que ser una junta directiva que se metiera mucho en el día a día porque la organización estaba muy débil ante toda la crisis que se le estaba pasando, ¿no? Pero sí creo que tienes mucha razón, que ese es otro rol muy importante del presidente, comprender qué tipo de junta necesita ser en cada momento y transparentar ese diálogo incluso con la administración, con el CEO, para que el CEO tenga la ayuda de la junta. Hablamos de este tercer rol, que es el más sencillo en un sentido, el más humilde, pero que presta un servicio importante al sistema, que es el del secretario. Sí, a mí el secretario de la Junta Directiva o del Comité de Accionistas o el secretario de la Gobernanza es un rol muy, muy interesante, ¿no? Yo lo conocí de primera mano cuando trabajé en un banco multilateral y es un rol donde normalmente la gente cree que está solo para tomar las actas. Y esa es una parte muy importante porque le aporta transparencia a todo el sistema. Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales que tiene que hacer un buen secretario. Uno es ayudar a los presidentes a tener esa agenda relevante y dar el seguimiento del día a día. Pero es un trabajo muy, muy tedioso y porque normalmente los presidentes tienen otras cosas que hacer. Están en otras compañías o están presidiendo varias juntas, necesitan a alguien que les ayude a la continuidad, a darle el seguimiento a los acuerdos, a los estudios. Pero para mí lo fundamental es velar por los límites de los roles. O sea, es muy difícil en el día a día que el presidente de la junta directiva diga, no, espérate, esto no lo podemos decidir nosotros, esto es del comité de accionistas, o esto es de la asamblea de accionistas, o no, este es un tema del CEO. Alguien profesional que comprenda bien las normas de gobierno puede ayudar mucho a las juntas a decirles, miren, de esto pueden dialogar, pero no lo deberían aprobar. Solo tienen derecho a proponer a los accionistas, o esto sí lo pueden aprobar y esto no. Eso que es una labor muy ingrata, porque el presidente de la junta directiva o del órgano que sea, cuando está presidiendo,
se olvida del resto, cree que solo esa realidad existe y es muy difícil autolimitarte, ¿no? Entonces este rol sí creo que es muy importante y que cuando lo hacen bien genera mucha atracción a las organizaciones. Claro, es una especie de bisagra, una especie de Pepe Grillo que ayuda a mantener la conciencia de los acuerdos que, como decías, están más en los principios de la buena gobernanza. Sí, y en algunos casos es muy complejo porque, por ejemplo, en votaciones muy comprometidas hay que saber bien contar los votos. Eso a veces no es tan fácil porque puede haber que una mayoría distinta a la de más del 50% y ver quién vota, cuántos votos, cuántas acciones hay detrás, no es fácil, es un trabajo complicado. Por eso para mí tienen que ser secretarios profesionales. Yo sí recomiendo siempre que contraten a alguien que les ayude a esto. Fantástico. Quizá regresando otra vez a los 5 retos y a esto que has dicho, hay algo que nos cierre la conversación en términos de por qué esta firmeza de la gobernanza y por qué el que cada quien pueda ejecutar su rol en un sitio correcto apoya o soporta los otros retos, los de crecimiento, los de legado, los de sucesión o los de cohesión. Sí, yo creo que tiene que ver con dos palabras que nosotros usamos mucho. Una es legitimidad y otra es transparencia, ¿no? En la medida en que los comités y los presidentes funcionan bien, las juntas directivas, los órganos funcionan bien, las decisiones que toman tienen legitimidad. Entonces te pueden gustar o no, pero ya hay alguien a quien le corresponde decir esto va a ser así, te guste o no te guste, porque yo tengo el derecho institucional de tomar esta decisión. Y lo otro, y todavía yo creo que incluso más importante, es la transparencia. Todos estos temas se hablan constantemente, pero en muchas ocasiones se hablan en los pasillos, se hablan en los comedores de las casas, se hablan en un montón de sitios donde encima no estamos todos. Y cuando hay un diálogo donde uno no está y uno cree que debería estar, empiezan a complicarse las cosas. En la medida en que no me estás incorporando a un diálogo que tengo el derecho de estar y opinar, me estás mandando dos mensajes muy malos, ¿no? Uno, no nos interesa tu opinión, y dos, no eres relevante para este órgano, para este grupo. Entonces, eso va deteriorando mucho la cohesión. Pues muy bien, ahí está otra página de la alquimia del legado. Gracias y fascinante un poco entender también esto. No, gracias a ti. Yo creo que tenemos que hablar más de gobierno, sobre todo con la experiencia mutua en órganos de gobierno haciendo estos roles que no peleando. Muy bien, Gracias. gracias. Chao.